Hermanos, pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas. Hoy vamos a arrancar el capítulo 6 de Gálatas, el último capítulo de la carta. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5 en esta mañana. Quisiera que podamos leer este pasaje, luego oramos, nos encomendamos al Señor y ya nos metemos de lleno en la predicación del sermón. Gálatas 6, 1 al 5 dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, queremos encomendarnos, Señor, en tu nombre, para poder escudriñar, Señor, la sabiduría que tenemos en tu palabra delante de nosotros en esta mañana. Guíanos, Señor, a entender el espíritu en el cual estas palabras fueron dirigidas, Señor, a estas iglesias locales en Galacia. Ayúdanos, Señor, a poder hacer nuestra esta instrucción, este consejo del apóstol, y que podamos, Señor, así ser edificados a través de la predicación de tu palabra. Te entregamos, Señor, esto en tu santo nombre. Amén. Entonces, hermanos, recordando un poco lo que venimos estudiando ya hace unos cuantos sermones, aquellos de quienes se dice que andan en el Espíritu deben de tener también una conducta moldeada por Cristo. Y esto debe ser manifiesto más que en cualquier otro lugar dentro de la iglesia. En los versículos anteriores a nuestro pasaje de esta mañana, Pablo hizo una defensa de cómo se ven los frutos del Espíritu en la vida cristiana. Y también habló de los frutos o deseos de la carne. En el versículo 25 del domingo pasado, el capítulo 5, Pablo afirmó que aquellos que viven por el Espíritu deben también andar por el Espíritu. Y esta es una idea clave que nosotros debemos tener muy presente en nuestras mentes a la hora de entrar al capítulo 6. Nuestra profesión de fe debe estar siempre acompañada por frutos de arrepentimiento. Pablo va a tomar esa idea general, la idea de que una conducta que debe reflejarse en aquellos que afirman o dicen andar y vivir según el Espíritu, y lo que va a hacer ahora en el capítulo 6 es aplicar eso a la vida cotidiana de la iglesia, a la comunión que hay entre los hermanos, pero mucho más específicamente a cuando dentro de esta comunión que tenemos entre hermanos se evidencian ciertos pecados que deben ser abordados. Mi propuesta para esta mañana es dividir el sermón en 3 puntos. Para los que estén tomando nota, en el primer punto vamos a tomarnos un buen tiempo examinando la instrucción que tenemos en el versículo 1 bajo el subtítulo Confrontando el pecado con mansedumbre. En primer lugar, versículo 1, confrontando el pecado con mansedumbre. Este primer versículo del capítulo 6 tiene la idea principal que debe guiar todo nuestro entendimiento del resto de este sermón. Por eso vamos a dedicarle más tiempo a ese punto. En segundo lugar, o como punto número 2, en el versículo 2 vamos a encontrar un complemento de esa idea que nos muestra el corazón de los que confrontan. Versículo 2.2, el corazón de los que realizan esta confrontación. Y en tercer y último punto, los versículos 3 al 5, el apóstol nos va a dar una perspectiva correcta acerca de todo este asunto. Así que en el punto 1 tenemos cómo se confronta el pecado con mansedumbre.
En el punto 2, ¿cuál es el corazón de aquellos que confrontan? Y en tercer lugar, casi que a modo de conclusión, una perspectiva correcta en los versículos 3 al 5. Así que metámonos ya en el versículo 1. Gálatas, leo de vuelta Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En la palabra hermanos que el apóstol usa para arrancar este capítulo y así expandir su consejo de cómo es que debemos conducirnos dentro de la iglesia, nosotros podemos ver claramente a quiénes él se está dirigiendo. Es evidente que él está dirigiéndose a creyentes dentro de iglesias que estaban en Galacia. Recordemos que esta carta fue escrita a hermanos en las iglesias de Galacia, según leíamos en Gálatas 1, versículo 2. Así que cuando nosotros empezamos a examinar esto y aplicamos este término hermanos, como lo hace el apóstol, debemos entender que él está dirigiéndose a cristianos hermanos de una misma iglesia. Y que por lo que se va a desarrollar a partir de ahora, no solo está implícita la idea de que estos hermanos son creyentes de una misma iglesia, sino de que tienen responsabilidades los unos para con los otros. Eso tenemos que tener muy en claro en esta palabra con la que él inicia. Son creyentes, él se dirige a creyentes hermanos de una misma iglesia que comparten una responsabilidad y deber mutuos los unos hacia los otros. Existe una realidad que ya habíamos visto en los sermones anteriores, de que en la vida de cada creyente hay un remanente de pecado, pero a la vez también el Espíritu de Cristo morando en el corazón. ¿Y qué producía esa realidad? Habíamos dicho que produce una batalla diaria en nuestro interior. Esa es una batalla espiritual. Habíamos leído que los deseos de la carne batallan constantemente contra los deseos del espíritu. ¿Para qué? Para tomar el control de nuestra voluntad o para tomar el control de todos nuestros afectos. Esto Pablo había desarrollado en el versículo 17 del capítulo 5, pero él agregó un detalle muy importante que yo quisiera traer a colación de vuelta hoy, porque nos va a ayudar a conectar esa idea con la idea del versículo 1 del capítulo 6. La idea de la batalla en el interior de cada creyente, como lo que tenemos hoy aquí. Así que acompáñenme por un segundo solo a Gálatas 5, versículo 17. Decía Pablo ahí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Ahí tenemos la realidad de esa batalla interior que hay en cada creyente, pero él agrega este detalle interesante, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiso decir el apóstol con esa frase final del versículo, para que no hagáis lo que quisierais? Vamos a ver cómo esta frase se explica mejor a la luz de lo que él también escribió en su carta a los romanos en la misma línea de pensamiento. Acompáñenme a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Quiero que leamos versículos 14 al 23. Fíjense lo que el mismo Pablo le dice a los romanos acerca de esto. Versículos 14 al 23. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, esta porción de Romanos 7 a simple vista, o si lo han leído por primera vez esta mañana, parece un trabalenguas, parece
una porción bastante difícil de entender. Pero cuando nosotros la leemos a la luz de esa batalla interior de la que está hablando Pablo aquí en Gálatas, podemos entender mejor a qué él se estaba refiriendo en Gálatas 5:17 con hacer lo que no queremos hacer. El apóstol nos dice acá en Romanos que él no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. Pero también, por otro lado, nos confirma que según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Pero que, sin embargo, muchas veces él es llevado cautivo al pecado. Hay un mal en él que él aborrece o que lo lleva a hacer lo que él no quiere hacer. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo en Romanos 7, 14 al 23? Él está describiendo en ese capítulo de la carta a los romanos la lucha que hay en su interior entre los deseos de la carne y del espíritu. Y lo más interesante es que él está admitiendo o él está confesando que los deseos de la carne muchas veces se anteponen a los deseos del espíritu y lo llevan cautivo a la ley del pecado. Ese es el sentido en el que él usa esta frase en Gálatas 5:17 de que muchas veces no hacemos lo que quisiéramos hacer. Hermanos, quiero que reflexionemos por un segundo sobre esto, porque esta es la cruda realidad de que la conversión no trae consigo una santidad perfecta al corazón de cada creyente. Lo que la conversión hace es librarnos de la esclavitud del pecado en el que estábamos cautivos, y en virtud de la unión que tenemos ahora con Cristo, lo que hace es capacitarnos para empezar a batallar contra estos deseos de la carne. Eso quiere decir, hermanos, que en esta batalla tendremos muchas veces victorias y otras veces tendremos caídas. Y esa es la cruda realidad de la conversión, de que no aparece una santidad perfecta. No empezamos a poder resistir de manera perfecta al pecado, sino que encontramos victorias y encontramos también caídas. Esta es una realidad que cada creyente debe vivir durante todo lo que le quede de vida en este mundo. La realidad de que en esta batalla es muchas veces el deseo de la carne el que triunfa sobre el deseo del espíritu, es el motivo por el cual Pablo ve la necesidad de dar instrucciones sobre qué hacer cuando un hermano es sorprendido en alguna falta. Por eso él dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Recordemos el contexto que tenemos en esta carta. Sabemos que esto era algo que estaba manifestándose visiblemente en las iglesias de Galacia. La doctrina del legalismo que había sido introducida por los judaizantes, por un lado, y un libertinaje promovido por los gentiles, que se apartaban al otro extremo del legalismo, estaba produciendo todo tipo de conflictos en estas iglesias y por ende muchos pecados estaban haciéndose más visibles. Pablo aquí no está dirigiéndose más a esos falsos maestros específicamente, a esos promotores de estas falsas doctrinas, ni tampoco él tiene más en su mente esas herejías que ellos estaban proponiendo, ni esos errores doctrinales realmente graves. Él tiene en mente la conducta pecaminosa que el conflicto estaba comenzando a producir entre los hermanos de la iglesia, de las iglesias en Galacia. Estas conductas podrían estar dentro de esas obras de la carne que él mismo lista en los versículos 19 al 21 del capítulo anterior. Así que cuando nosotros leemos de hermanos sorprendidos en alguna falta, debemos entender que a lo que Pablo está queriendo hacer referencia es a cualquier caída en pecado que nosotros podamos claramente ver en alguien que ha profesado ser creyente. No está refiriéndose solamente a herejías o a errores doctrinales siendo promovidos, sino, y aquí está la clave, hermanos, sino a pecados que evidencien una falta de vigilancia o un descuido de nuestra vida espiritual. Pablo tiene en mente pecados que evidencian una falta de vigilancia o un descuido de nuestra vida espiritual. Y el consejo que nos da,
quiero que veamos que realmente provee un balance perfecto a la hora de tratar con estas cuestiones. ¿Por qué? Porque por un lado no vemos que se nos instruya que cuando vemos esa falta de vigilancia, miremos hacia el otro lado y sencillamente las pasemos por alto, ya que no son herejías que atentan contra la doctrina del Evangelio. Pero tampoco se nos instruye en estos casos a que cada hermano que ha sido sorprendido en una falta se lo aparte del resto de los hermanos, se lo tilde como a un impenitente y a quien nadie debe acercarse más. Estos dos hermanos, estas dos actitudes son extremos que debemos de evitar. Restarle importancia a un pecado evidente en la vida de un hermano o juzgar cualquier conducta pecaminosa de manera severa y sin misericordia son extremos que dentro de la iglesia deben siempre ser evitados. Y por eso el consejo que tenemos hoy es un consejo que nos da el balance perfecto a la hora de tratar con estos casos o con estas cuestiones. Lo que debemos hacer, según el apóstol, cuando encontremos esa falta de vigilancia en cuanto a algún pecado en la vida de un hermano, es buscar restauración. Restauradle, dice él, cuando sea sorprendido en alguna falta. Pero, ¿qué significa restaurar a un hermano que ha sido sorprendido en una falta? Hermanos, la palabra restaurar que el apóstol utiliza realmente es una palabra que ha sido escogida muy cuidadosamente y nos arroja mucha luz en cuanto a cuál es el resultado que se busca con esta acción. ¿Cuál es el resultado que se busca con esta instrucción de restaurar al hermano? La palabra restaurar literalmente significa corregir o arreglar algo. Y tiene el sentido de devolver algo a su estado anterior por medio de la corrección. Restaurar es devolver algo a un estado anterior por medio de la corrección. Y a la luz de la aplicación que Pablo está dándole a esta palabra, esta tiene que ver con hacer volver a alguien a su estado anterior de integridad. Por eso vamos a nosotros tener en mente a lo largo de la exposición de este pasaje que la idea principal de restaurar a un pecador debe tener siempre una connotación positiva y no negativa. La restauración debe tener siempre una connotación positiva y no negativa. La restauración no debe buscar producir más daño, sino ayudar al hermano a poder ver más claramente su descuido, pero también debe animarlo a reencauzarse. Quiero que me acompañen ahora también a 2 de Corintios para ver lo que Pablo les dijo a ellos con respecto a esto mismo. 2 de Corintios 2, 5 al 7. 2 de Corintios 2, 5 al 7 dice lo siguiente. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, la idea de Pablo es que si bien el pecado que se ha evidenciado en la vida de algún creyente debe ser confrontado y debe de haber una reprensión y en algunos casos inclusive por más de un hermano, esa confrontación debe ser siempre hecha con un espíritu misericordioso. Y aquellos que realicen esta confrontación deben estar dispuestos a perdonar y también a consolar a este hermano, como dice el apóstol Pablo, para que él no sea consumido de demasiada tristeza por causa de la reprensión. Esto es a lo que él se refiere con una confrontación que tiene que tener una connotación positiva. Pablo va a continuar desarrollando en este versículo 1 su instrucción en cuanto a la forma en la que se debe buscar esta restauración. Y nos indica que esto debe hacerse con un espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El apóstol ahora va a volver a apuntarnos específicamente a un fruto del espíritu que debe gobernar al creyente que buscará restaurar a ese hermano en pecado.
Y ese fruto está ahí claro, es la mansedumbre. Y hermanos, pónganse a pensar en esto. ¿Acaso no es verdad que nuestra naturaleza caída, que aún lucha contra ciertos pecados, nos inclina muchas veces a tener reacciones desmedidas? Yo creo que cualquiera de nosotros podría afirmar que esto es así. Sin embargo, la mansedumbre o el autocontrol, que es como un sinónimo, son virtudes que el apóstol elogia ahora como frutos del Espíritu. Pero lo más importante es que estas son contrarias al tipo de reacciones con las que muchas veces nos encontramos dentro y fuera de la iglesia. ¿O acaso no es común y algo que nuestra propia experiencia diaria podría confirmar el hecho de que nuestra lengua es uno de los miembros más difíciles de controlar? La falta de mansedumbre y la falta de autocontrol muchas veces se evidencia en el uso de nuestra lengua para arremeter con palabras duras y crueles ante cualquier situación que nos incomode o nos ponga en una situación que nos desagrada. Sin embargo, si entendemos que somos receptores de la gracia de Dios en Cristo, Pablo nos recuerda que nosotros deberíamos resistir a estos impulsos desmedidos, tomando el ejemplo de nuestro Señor mismo e imitando la mansedumbre que Él nos mostró. Quiero leerles cómo en el Evangelio de Mateo, específicamente en Mateo 11, Cristo se atribuye esta virtud a sí mismo de la siguiente manera. Está escrito en Mateo 11, 29 al 30. Dice nuestro Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre y la humildad de corazón son virtudes, son frutos del Espíritu que deben promoverse dentro de nosotros en las iglesias locales y por sobre todo a la hora de restaurar a un hermano que ha sido descubierto en algún pecado. El motivo de por qué esto debe ser así, por si aún ante todo esto seguimos haciéndonos la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué debo hacerlo con mansedumbre? La respuesta se nos da en ese mismo versículo, porque Pablo continúa diciendo: considerándote a ti mismo, haz esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, es necesario que volvamos una y otra vez al argumento de Pablo de esa lucha interior que existe dentro de cada creyente, porque el recordar esta realidad una y otra vez nos ayuda a poder seguir este consejo. El apóstol tiene la misma idea en mente. A la luz de esa batalla que existe entre los deseos de la carne y el espíritu, hagámonos cada uno de nosotros la siguiente pregunta o las siguientes preguntas. ¿Acaso no es probable que yo también sea sorprendido en alguna falta en algún momento de mi vida? ¿O acaso yo puedo decir con toda seguridad que estoy velando perfectamente por mi santidad? ¿O sería más sincero reconocer que muchas veces yo también he descuidado ciertas áreas de mi vida? Hermanos, pónganse en el lugar de aquel hermano que va a ser confrontado. Imagínense que son ustedes a quienes se le debe confrontar y háganse esta pregunta: ¿preferiría yo ser confrontado con severidad y arrogancia hacia mi persona? ¿O prefiero yo ser confrontado con amor y paciencia? No nos pongamos solamente en el asiento del que va a confrontar a la luz de este pasaje, sino considerémonos a nosotros mismos, porque esa es la advertencia que nos da el apóstol Pablo. Puede que hoy te toque ser el que está en ese asiento de confrontar a un hermano cuyo pecado se ha vuelto evidente, pero no pienses que nunca va a ser posible que vos también estés del otro lado de esa situación. Entonces, si aún a la luz de esta realidad y de estas preguntas de reflexión, nuestro corazón aún se inclina a pensar que estamos entre los más santos, quisiera que recordemos que el mismo apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10, versículo 12, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cito ese pasaje específicamente porque ese es el sentido de las palabras o en las palabras de Pablo, de considerarnos primero a nosotros mismos,
no sea que seamos tentados y caigamos. Debemos considerarnos primeramente a nosotros mismos a la luz de la realidad que ninguno de nosotros está libre del pecado ni de la tentación de caer. Ahora, hermanos, esto puede poner una carga bastante grande sobre aquellos hermanos que deben cumplir con esta responsabilidad de confrontar a otro hermano. Pudo haber sido una carga muy grande que el apóstol Pablo puso sobre estos hermanos en Galacia. Sin embargo, la idea de Pablo bajo ningún punto es disuadirlos de cumplir con esta responsabilidad. Más bien su advertencia de considerarse a ellos mismos no tiene la intención de hacerles pensar que nadie es apto para esta tarea, sino más bien alentarles a que lo hagan. Pero cuando lo hagan, que sea con el corazón y el espíritu correctos. Esa restauración que el apóstol dice que debe hacerse con un hermano sorprendido en una falta, debe hacerse en amor y con mansedumbre. Así que hay una cosa más antes de pasar a nuestro segundo punto que yo quiero que analicemos, porque esto refuerza la idea de buscar la restauración como responsabilidad de cada miembro de una iglesia local. Hermanos, esta no es solamente la responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los diáconos ni de solamente aquellos a quienes se les pueda considerar en una posición de liderazgo. Cuando Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, él no tiene en mente solamente a los oficiales, a pesar de que evidentemente ese deber es sumamente importante para ellos. Él tampoco tiene en mente a ciertos hermanos con un nivel implacable de santidad como los únicos aptos para realizar esta tarea. La idea del apóstol es que cualquiera que haya recibido el Espíritu de Cristo, que conozca los caminos de Dios y en quien se puedan ver hábitos espirituales confirmados, tiene la responsabilidad de acercarse y buscar restaurar al hermano en falta. Hermanos, ese es el sentido en el que se usa la palabra vosotros que sois espirituales. No debemos entender eso como que implica algún oficio específico dentro de la iglesia, ni tampoco debemos entender que solamente son espirituales aquellos que tengan alguna especie de santidad implacable. Sencillamente está hablando de verdaderos creyentes que muestran hábitos de santificación confirmados en sus vidas. Esta no es una responsabilidad solamente de los pastores, sino de cada miembro de cada iglesia local. Y quiero también decirles que Pablo no se inventó este proceso por causa de lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Él simplemente lo que está haciendo aquí es mostrarle a los Gálatas cómo aplicar lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tan conocido pasaje de Mateo 18. Por favor, vayamos a Mateo 18, vamos a leerlo y vamos a ver esto más claramente. Vamos a leer Mateo 18. De los versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17 dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, cuando nosotros pensamos dentro del marco de una iglesia local que funciona en este mundo como el cuerpo de Cristo, un cuerpo espiritualmente nutrido y en el cual las partes deben funcionar coordinadas, podemos ver que Dios ha diseñado un proceso que se ha conocido históricamente como la disciplina eclesiástica. Y ha diseñado ese proceso para mantener el orden y la armonía que se espera que debe haber en toda iglesia local.
Las Escrituras también nos dan suficiente evidencia explícita de que todo hijo de Dios anhela conformarse a la imagen de Jesucristo. Y por ende, todo verdadero creyente anhela beneficiarse de todos los medios de gracia que el Señor sabiamente nos ha dejado en su palabra para ir perfeccionando su carácter. Hermanos, la disciplina eclesiástica o la disciplina dentro de la iglesia es uno de esos medios que el Señor ha instituido para preservar la unidad y la santidad de su iglesia. Y el fundamento del por qué nosotros necesitamos ese medio de gracia se encuentra en la propia enseñanza de Mateo 18 de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos esperar que las asambleas locales estén compuestas únicamente por personas perfectamente santificadas. Eso es algo que de este lado de la eternidad no va a ocurrir. Las iglesias locales, consideradas de manera realista y bíblica, están compuestas por personas que han sido redimidas por Cristo, que han sido unidas a Él, que buscan vivir según el Espíritu, pero que aún luchan contra el pecado remanente en ellos. Y muchas veces, cuando los deseos de la carne se anteponen a los deseos del Espíritu, esos pecados que se evidencian dañan la comunión entre los hermanos en las iglesias locales. Es por eso que el Señor nos ha dejado instrucciones claras sobre cómo abordar a un hermano que ha sido descubierto en una falta o que ha ofendido a otro. Y por lo que vemos en Mateo 18, la instrucción no es dejar a que los pastores se encarguen de esto, ni a ninguno de los otros oficiales, sino más bien, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiero que puedan ver que los verbos que nuestro Señor sabiamente utilizó en esta porción de Mateo 18, ve y repréndele, toma contigo a uno o dos, dilo a la iglesia. Hermanos, son todos verbos en modo imperativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros no debemos ver este pasaje como una simple sugerencia, sino como un mandato de Jesucristo de ejercer la disciplina en la iglesia. Un mandato que viene de aquel que es la cabeza de la iglesia y de quien se deriva toda autoridad en ella. Así que lo que el apóstol Pablo hace en Gálatas 6, versículo 1, es sencillamente desarrollar más a profundidad esa misma instrucción de nuestro Señor, porque nos está mostrando cuál es el corazón con el que debemos abordar a este hermano que ha sido sorprendido en alguna falta o que ha pecado contra la iglesia. Nos exhorta a que lo hagamos con mansedumbre y a que lo hagamos de manera humilde. ¿Cómo? Considerándonos primero a nosotros mismos. Pasemos al versículo 2. Dice Gálatas 6, versículo 2, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, el apóstol continúa su instrucción de cómo debemos llevar adelante este deber o responsabilidad de restaurar al hermano caído. Y no podemos evitar ver aquí que realmente hay un amor hacia ese hermano que debe ser la marca distintiva en todo este proceso. Cuando la reprensión o la confrontación por un pecado produce en el hermano un sentido de culpa, un reconocimiento de su falta y una humillación por esta realidad, nosotros debemos compadecernos de ese hermano. Esto implica que ese hermano reconozca que dicha falta es una carga pesada de llevar para él. Y como hermanos y miembros de iglesias locales, somos llamados a llevar esa carga con él. Si podemos discernir que el pecado no es algo en lo que aún este hermano se deleita, si podemos discernir que esto no es algo en lo que él sigue encontrando placer, sino que realmente se ha vuelto una carga difícil de llevar, nosotros no somos llamados a consentirlo, sino a llevar esa carga pesada con él en la medida que cada uno pueda. Este es el mismo sentido en el que Pablo dice en Romanos 12, versículo 15,
gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermanos, este consejo es tan contrario a la actitud que se ve muchas veces en las iglesias cuando el pecado de alguien se vuelve evidente. Lo que normalmente empieza a ocurrir o lo que se produce cuando esto pasa es una distancia hacia este hermano o hacia esta persona. Pero la instrucción del apóstol no es a que nos distanciemos. Y de hecho, su instrucción de llevar la carga los unos de los otros exige todo lo contrario, porque demanda proximidad, demanda acercamiento y cercanía a este hermano y no un alejamiento. Requiere un acercamiento en humildad, extendiendo una mano misericordiosa de ayuda. Si entendemos y aplicamos la instrucción como nos da el apóstol, se nos dice también que estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Con esa frase, el apóstol tiene en mente la voluntad de Cristo que ha sido revelada en el Evangelio, a la que muchas veces también el apóstol se ha referido como la ley del amor. Y quiero hacer un paréntesis para reforzar lo que decía el hermano Edu en el estudio, de que esta ley de Cristo no es una nueva ley como algo que venga a abolir o a pisar la ley moral de Dios, sino vamos a llamarlo una mejor interpretación de la ley moral, una obediencia evangélica, como también se lo puede referir a esto. En el capítulo anterior de Gálatas 6, el mismo apóstol afirma que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Y en ese pasaje él también citó a nuestro Señor, afirmando que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es el cumplimiento de la ley, porque de esos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que nuestro Señor Jesucristo ha sido nuestro ejemplo supremo en el cumplimiento de esta ley y la ha escrito con su espíritu en el corazón de cada creyente en virtud del nuevo pacto. Así que, si la iglesia es el reflejo terrenal del pueblo de Dios unido por medio de Cristo, su marca distintiva debe ser el amor los unos hacia los otros, inclusive cuando tengamos que lidiar con el pecado de otros hermanos. En los versículos finales, Pablo va a hacer algo sumamente importante ahora. Él va a pasar de la idea de llevar la carga de otros a la idea de que cada uno también tiene su propia carga que llevar. Con esto el apóstol pretende darnos, como dije, una perspectiva correcta. ¿Sobre qué? Sobre la opinión que nosotros tenemos, cada uno de nosotros sobre nosotros mismos. Leamos los versículos 3 al 5, Gálatas 6, 3 al 5. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Creo que es una verdad bastante obvia que si suponemos que alguien no es nada, pero se jacta de ser algo y constantemente alimenta su pensamiento o su ego con esa alta visión de sí mismo, tal hombre se está engañando a sí mismo. El pecado del orgullo nos lleva casi siempre al autoengaño. Y de hecho, si ustedes buscan un poco en los proverbios, van a encontrar que Proverbios está lleno de advertencias sobre esto. Por cuestiones de tiempo solamente quiero que leamos la advertencia que está en Proverbios 26, versículo 12, que dice lo siguiente. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Estas son declaraciones fuertes en Proverbios. En su carta a los Romanos, Pablo también enfatizó esta misma verdad. En Romanos 12:3 leemos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es bastante claro que el que se cree ser algo no siendo nada,
a sí mismo se engaña. También es evidente que el pecado que se está aflorando ahí es el pecado del orgullo. Pero a la luz de la instrucción que Pablo está dando, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué él ve necesario hacer este recordatorio de esta verdad tan obvia? Hermanos, la conexión que hay entre esa verdad y la instrucción que él viene desarrollando es también evidente. Es el orgullo y la alta opinión que los hombres suelen tener de sí mismos por encima de lo que deberían, lo que presenta un impedimento para restaurar a un hermano que ha sido sorprendido en una falta con mansedumbre y considerándonos adecuadamente a nosotros mismos. Es muchas veces el orgullo y la opinión excesiva que tenemos de nosotros mismos lo que nos hace despreciar o descuidar o alejarnos, apartarnos de aquel hermano que ha sido sorprendido en una falta. Este es el pecado que muchas veces nos hace olvidar la ley de Cristo y el amor que se demanda entre hermanos en ella. Los judaizantes en las iglesias de Galacia se estaban jactando de ser conocedores y hacedores de la ley de Moisés. Ellos se enorgullecían en manera desmedida de su descendencia física como judíos y no solo perdieron de vista el verdadero propósito de la ley, que era apuntar a Cristo y a un nuevo y mejor pacto, sino que también estaban queriendo arrastrar a otros hacia un evangelio diferente. Ese contexto que nosotros tenemos en la carta a los Gálatas nos ayuda a ver claramente el peligro del orgullo y de un autoengaño o una autoexaltación pecaminosa y desmedida. Pablo advierte a los Gálatas de que no caigan en ese mismo error, de que no cedan ante estos pecados, porque no solamente los puede desviar de la verdad, sino que también es la raíz por la que muchas veces no pueden proceder conforme a la instrucción de nuestro Señor y en este caso del apóstol mismo, de cómo restaurar a aquellos hermanos caídos, aquellos hermanos que han sido descubiertos en una falta. Hermanos, esta última porción de nuestro pasaje es en esencia una advertencia. Y esa advertencia debe producir en nosotros una perspectiva correcta en cuanto a la realidad de nuestra pecaminosidad. Pablo nos exhorta a someter a prueba nuestras propias obras ante la realidad de que cada uno llevará su propia carga. Es un llamado al autoexamen, a examinar nuestras acciones y conductas a la luz del estándar de Cristo y a considerar si estas acciones, estas conductas, estas actitudes, estos pensamientos, estos sentimientos están siendo conformes a la voluntad de Dios. Y el motivo por el cual este es un consejo apropiado en el contexto de la confrontación a otro hermano es porque este autoexamen, si es realizado de manera sincera y a la luz de la realidad del pecado remanente en nosotros, debe humillarnos y debe producir en nosotros un corazón misericordioso que nos permita restaurar al hermano en falta con mansedumbre. ¿Se dan cuenta lo importante que es la conexión de esta idea con el consejo que él nos está dando? Este autoexamen es lo que nos va a permitir a nosotros humillarnos y a la hora de confrontar el pecado, poder seguir el consejo del apóstol, de hacerlo con mansedumbre, teniendo cuidado que no seamos nosotros también después sorprendidos en la misma falta. Cuando Pablo menciona en el versículo 4 que entonces cada uno tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, él no está sugiriendo que haya algún tipo de jactancia orgullosa que sí deberíamos buscar. Esa no es la intención en sus palabras. Él más bien quiere decirnos que el analizar nuestra vida a la luz de la obra que Dios ha hecho en nosotros es la forma correcta de medirnos. Ese es nuestro estándar, nunca con relación a otros hombres. Porque en el día final, Dios juzgará a cada hombre no según lo que otros hayan hecho, sino en relación
ni tampoco en relación al nivel de santidad de otros hermanos, sino según nuestras propias obras. Y pienso que es oportuno recordar las palabras del apóstol Santiago en este punto de que una fe que no produce obras es una fe muerta. Y a la luz del juicio del día final, esa también es una fe que no tiene nada de qué dar cuentas. Porque no ha hecho nada, no ha producido nada. Ninguno de nosotros tendrá que dar cuentas por el pecado de otros en el día final, pero sí daremos cuenta con respecto a nuestra responsabilidad de velar por la santidad del cuerpo de Cristo. Y en el pasaje de esta mañana, el apóstol nos ha instruido cómo se debe hacer esto, para la gloria y la honra de Dios, cumpliendo así la ley de Cristo. Así que quisiera que reflexionemos ahora por unos minutos. ¿Cómo es que podemos nosotros aplicar esta instrucción de Pablo en nuestro contexto, en el contexto de una congregación, el cuerpo de Cristo? Hermanos, ya habíamos dicho que es una falsa expectativa pensar que algún día formaremos parte de una iglesia en la que los efectos del pecado hayan desaparecido. Tales iglesias no existen en este mundo. Esa lucha entre los deseos de la carne y el espíritu seguirá ahí hasta el último día de la vida de cada creyente. Y es lo más probable que en nuestro caminar como creyentes y comprometidos con una iglesia local, experimentemos dos cosas. Vamos a experimentar el ser heridos por el pecado de otros, pero también es probable que nosotros seamos en algún momento los que hieren a otro hermano o pecan contra otro hermano o contra la iglesia. Y en el pasaje de esta mañana tenemos instrucciones en cuanto a qué hacer, ya sea que nos encontremos en una de las dos situaciones. Si hemos sido sorprendidos en alguna falta, no endurezcamos más nuestro corazón, ni resistamos la reprensión de la iglesia, porque este es el camino que nuestro Señor ha diseñado para una restauración integral y completa. Reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón al Señor por esto y que nuestro arrepentimiento sea manifiesto delante de todos. Llevemos esa carga haciendo uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Si hemos sido descubiertos en alguna falta, recibamos la reprensión como una muestra de amor hacia nosotros y abracemos el proceso de restauración sabiendo que el Espíritu de Cristo nos está transformando a su imagen y semejanza por medio de esto. Pero si estamos del otro lado, si nos toca ejercer esa responsabilidad y deber de confrontar a un hermano que ha pecado o que ha demostrado una falta de vigilancia en su vida espiritual, sepamos que hay una manera correcta de hacerlo, una manera correcta y una manera ordenada de hacerlo. No tengamos miedo de cumplir con nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, no pasemos por alto aquellos pecados que son evidentes en la vida de un hermano, excusándonos de nuestro deber como hermanos y miembros del cuerpo de Cristo. Una de las excusas más comunes que posiblemente surjan en medio de estas situaciones es no considerarnos lo suficientemente espirituales como para la tarea, no considerarnos aptos para la tarea. Y esto muchas veces no es más que un autoengaño para huir de nuestra responsabilidad o escapar de un momento incómodo. Examinémonos a nosotros mismos y veremos que muchas veces estas son solo excusas. Pero si resulta ser que el autoexamen me revela que yo tampoco he sido vigilante en mi vida espiritual, entonces debo arrepentirme de eso y debo pedir al Señor que me ayude a ver más claramente mi pecado. No puedo simplemente, a la luz de esto, darme la vuelta y seguir por ese mismo camino del descuido. Porque ¿qué clase de iglesia sería una en la que todos hemos descuidado tanto nuestras vidas espirituales que nadie es apto para confrontar a otro hermano en su pecado? Qué triste realidad sería que ese sea el diagnóstico de una iglesia local.
Hay una responsabilidad en cada creyente de andar según el Espíritu y de dar frutos dignos de arrepentimiento. Es nuestra responsabilidad matar constantemente al pecado que mora en nosotros a diario. Y es también nuestra responsabilidad restaurar a aquellos hermanos que vemos que están luchando con esto en su vida y cuyo pecado se ha vuelto una carga pesada de llevar para ellos. Debemos empezar a ver que ese proceso que ha sido conocido como la disciplina dentro de la iglesia ha sido diseñada por Dios y es una manera de cumplir la ley de Cristo, esa ley de obediencia evangélica que no nos condena cuando el cumplimiento de nuestros deberes es imperfecto, sino que nos muestra el corazón con el que se debe buscar vivir en esos mandamientos. Así que a la luz de esta realidad y de la misericordia de nuestro Señor para con nosotros, seamos intencionales en cumplir con esta responsabilidad. No seamos indiferentes a los pecados evidentes en la vida de nuestros hermanos, sino más bien busquemos restauración con amor, con mansedumbre, con cercanía cálida hacia aquellos que llevan esa carga pesada en sus vidas. Acompañemos a aquellos que están en esa lucha, extendiendo una mano para llevar su carga con ellos, con humildad y siempre considerándonos primero a nosotros mismos. Cumplamos así la ley de Cristo y roguemos al Señor que nos guíe y nos fortalezca en cada paso que debamos dar como aspirantes a la membresía de una iglesia local que es el cuerpo de Cristo. Acompáñenme en oración. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, a entenderla, a poder buscar la interpretación correcta de las instrucciones que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir esta instrucción que el apóstol Pablo nos ha mostrado. Ayúdanos a ser diligentes primeramente en cuanto a nuestra vida como creyentes, en cuanto a un autoexamen de nuestros frutos, de qué tan realmente estamos viviendo andando en el Espíritu. Ayúdanos primeramente a ser diligentes en cuanto a eso, pero también, Señor, ayúdanos a no ser descuidados en cuanto a la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos a realmente tener la valentía de poder buscar, confrontar y restaurar a aquellos hermanos que sean sorprendidos en alguna falta y que lo hagamos siempre con un espíritu de mansedumbre, recordando primeramente el ejemplo que tú nos dejaste de ser manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta instrucción que tú nos has dado y que al cumplirla, Señor, traigamos verdaderamente restauración, que arreglemos lo que ha sido roto, que volvamos a traer a este hermano a ese estado de integridad. Ayúdanos, Señor, a que en medio de esto busquemos siempre tu gloria y tu honra. Te damos gracias, Señor, por este momento y te entregamos todo esto en tu santo nombre. Amén.